Buenos días, tengan mis hermanos. Hoy, día 12 del mes 9 de 2025. Vamos a tener una breve plática hoy, una vez más, rogándole al Señor que envíe su Espíritu Santo para que sea mi boca conforme está dicho en las Escrituras. Cuando tenemos la palabra de Dios guiadas por el Espíritu Santo, estamos hablando realmente. Pero si el Espíritu Santo no guía, no son palabras de Dios. Hay muchas personas que están hablando palabras que dicen de Dios y dicen que Dios no había hablado, no han dicho. Entonces, ¿a qué cosa es a qué obedece la cristiandad hoy en día, el judaísmo, todas las religiones? A carácter de hombre, ideas expresadas por uno mismo sin que sean analizadas si son en el Señor o si son en qué espíritu son. A nosotros se nos dice examinar los espíritus, exactamente. Eso lo dice la Escritura. Yo siempre, todo lo que dice la Escritura, que es tocante a una realidad, a algo correcto, decente y que está ordenado. Hay veces que no tengo que decir capítulos ni nada de eso. Adaptar las cosas a como son. A ser correctos cuando tenemos mente, cuando queremos tener una salvación, comprender el plan que tiene Dios realizado para la salvación. Una obra que Dios la ha hecho, no que el hombre tiene que estar inventando pensamientos, ideas y añadiendo y quitando, no. Por eso cuando uno va a hablar las escrituras, debe de entenderlas y debe explicarlas correctamente. Yo me horrorizo de los años que han pasado, las miles de situaciones embarazosas hasta la actualidad y me asombro de ver cómo son las cosas dentro de las mismas familias de uno. Está dicho por la Mashiach que lamentablemente le han puesto Jesucristo, le han puesto ese Yeshua, no, en otros nombres que no están constitucionados según el orden de la palabra de Dios, sino sobre el orden de un evangelio griego romano y no sobre lo que está de hecho y constituido, arreglado espiritualmente por la mano de los profetas ahí en el Tanar, la llamado Biblia también, porque yo soy uno que leo Tanás y leo Biblia, no hay diferencia, pero a lo que significa la traducción de las palabras. No hay por qué darle otra traducción en español que no conlleva, no es real. Como ya les he explicado, por ejemplo, ahí tenemos en las cosas que hizo la manifestación en Isaías el Señor. Palabra de él. Dice aquí que la virgen, la doncella, como lo quieran poner, petular o como sea. El problema es que iba a dar a luz un niño. Y por orden del Señor se le puso un nombre, Immanuel. Yo recalco sobre esto porque yo veo con horror, me horroriza ver cómo la gente, como comer una comida, se traga
la obra del diablo, la que el Señor cogió y cambió, ese Satanás que cogió y que lo cambió todo, pero que ya está ordenada por el Señor, que eso iba a acontecer, pero la gente no abre los ojos para ver esas cosas y se han alineado a creerla a una manera que es que no está en el sentido de la constitución del Señor, sus parámetros, sus conceptos establecidos. Hay que razonar bien las cosas. Y hay personas que se niegan a oír. Dice que por el oír, el oír es de Dios. La palabra de Dios es por, la fe viene por el oír, por examinar. Pero si usted no abre los ojos, como un aparato que se mire para ver bien las cosas pequeñitas, que no abre bien los ojos para ver los renglones, las líneas, entre renglón y renglón en las escrituras, no va a encontrar nada. Va usted estar sentándose en una banca, en una llamada iglesia o en una sinagoga. En sí es congregación, tanto una como otra. Oír lo que diga el que está instruyendo te puede estar engañando. Te puede estar hablando cosas que no, que son dictadas del pensamiento y no del espíritu de la misma persona o del diablo y no las de Dios. Entonces tenemos que poner asunto, hermanos míos, tenemos que poner asunto, porque la traición a la palabra de Dios es muy grande. Hay veces que con las protestas que tengo yo, a veces pueden pensar de que yo aborrezco a Israel. Yo amo a Israel, es mi pueblo. Pero igualito que Machías. A Machías no se callaba. A Machías cuando tenía que ser hipócrita a la mala actuación de los que eran los doctores de la ley, los fariseos en aquella época. Hoy hay muchos que son religiosos de diferentes maneras. Pero yo siempre estoy recalcándole que parece que es sobre lo mismo, porque es sobre lo mismo, porque es necesario tener esa buena voluntad. Es decir, esto es así, esto es así, esto es así. Abre los ojos. Voy a leer algunas cosas sencillas, pero de conocimiento bíblico, de cosas que ni se les ocurre mencionar, pero tiene, ¿cómo se llama? Una situación que vela ahí, porque eso está en lo que la gente no ve y es lo que está ocurriendo hoy en día. Vamos a leer aquí ahora Génesis. Ya está en el libro. Sí, Génesis. Génesis 10, 21 al 32. Hacer un análisis pequeño ahí sobre eso. 21 al 32. Génesis 10, 21 al 32. Dice así.
También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam y Asur y Arfaxad y Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz y Ul y Geter y más. Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad y a Selef y a Sarmavet y a Gera y a Adoram y a Uzal y a Dikla y a Obal y a Abimael y a Seba y a Ofir y a Vila y a Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa viniendo de Esefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé 32. por sus descendencias en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Esas son las descendencias de Sem, pero que la gente no notan ni hablan sobre eso. Son orientales. Cuando el arca sale en ellos, unas personas cogen para lado, unos hijos cogen para un lado, otros cogen para otro lado. Desde el repartimiento de tierra, pues se divide la familia. Pero yo le estoy hablando solamente de la alineación de Sem, que es donde está el problema de los semitas. La descendencia de Sem. ¿Y qué está diciendo ahí? Son orientales. ¿Cuáles son los orientales? Los orientales en sí son los árabes. Que más tarde así se llamaron árabes. Pero en las escrituras primeramente los registra como orientales. Porque ahí Abraham manda a Ismael y a Agar al oriente. Saúl, Esaú. Esaú toma el oriente también. Mientras que la otra descendencia de Abraham toma penvueltas de acá del Medio Oriente. Pero ¿de dónde salen? De allá de Ur, de los caldeos, de esas zonas orientales. Entonces a Abraham se le llama el hebreo que cruza el río, pero yo digo, bueno, ¿y qué río cruzó el hebreo? El Jordán, ¿qué cosa es eso del Jordán? Si la tierra de los cananeos es antes y después del Jordán. No puede ser ese río, debe ser un río grande. Bueno, está en que que no se sabe, el que cruzó el río. Pero sí, ¿de dónde vino? Del oriente al Medio Oriente. ¿Es oriental o no es oriental Abraham? Entonces, ¿qué? Uno le llaman, los árabes de hoy, como se llaman árabes, le llaman Abraham, el pacto de Abraham. Pero es que Abraham también es de los israelitas, puesto que es el mismo padre. Entonces, si aquellos que fueron al más oriente
y este viene de allá, deja de ser oriental. Pues nosotros somos orientales también. Estamos en el Medio Oriente, pero somos orientales. Entonces, ¿por qué las fajas son? Porque los que no son orientales son los que nos quieren quitar y hoy en día se llaman orientales ellos, los que no son orientales. Porque son de la descendencia de Can, no de Sem. De eso yo estoy súper claro en cuanto a las cuestiones de familia, la étnica, de las descendencias. Pero eso me lo he venido a aclarar después que he hecho la alía a Israel. Me ha aclarado todas esas muchas cosas. Yo creo que es el Espíritu que me ha puesto los ojos ahí en las Escrituras para ver esas cosas. Entonces, ¿por qué la lucha? ¿Querés votar a Israel de aquí? ¿Quiénes quieren votar a Israel de aquí? Entonces, está los que no son orientales, porque los que están en el pacto abrámico quieren romper el pacto abrámico por culpa de los que no son orientales. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí todo el que es, ¿cómo se llama esta gente? Palestinos. Que están aquí viviendo aquí con nosotros. Los palestinos. Palestinos, que le llaman. Palestinos. Viviendo aquí, viviendo mejor, saben que viven mejor que si estuvieran con el Budabá o con el Hamás ese, que son pleiteros, que no quieren tener ni nación, sino la ofobia esa de de querer que esta tierra, porque han nacido aquí, porque no pueden aprender que han nacido equivocadamente. Y si estuvieran tranquilos en su lugar y nosotros tranquilos en nuestro lugar. Porque entonces no reconocen la historia, no reconocen el proceso, no reconocen la descendencia. Todos deberíamos ser una familia, pero ¿por qué? Porque salimos de Noé. Pero hay división. Porque los que pertenecen a los de Cam quieren tener lo que es de los de Sem. Y así sucesivamente quieren tener también lo que son de Jafé. ¿Mediante qué? ¿Quién crea eso? No podemos entender definitivamente que hay un individuo que fue quitado del cielo, que esa historia hay que conocerla. Y está dividiendo a la gente constantemente y alejándolas del Dios, del Dios que es el creador del universo entero. Por una historiecita que sacaron de ahí para ahorita. Ya él tiene la fama de ser que esto es de ellos, porque no piensan como piensa el judío o el israelita, para no decir de la religión judía. Porque este pueblo no es judío ni nada de eso. Este pueblo es de Israel, israelita. Somos israelitas. Pero ¿cómo no ven ellos que ninguna persona que ha estado en la diáspora por tantos años, por el defecto que conocemos, que es por nuestra culpa,
por nuestros pecados, porque Dios nos estaba advirtiendo. Te voy a mandar las plagas de Egipto, las que están en la ley, porque se las firmó Dios, se las dijo Dios, que se las mandó, que le iba a mandar plagas. Eso está dicho por Dios, es ley. Lo que Dios habla es ley. Amén. Pero a ti te voy a hacer y te voy a mandar plagas también, no solamente aquellas. Entonces cogió Israel plagas también al conjunto de los demás. Porque la desobediencia es grande, total. Eso es para que se vea que todos esos dioses inventados, porque son dioses inventados, están equivocados religiosamente. Israel religiosamente está confundido, no ha abierto los ojos. Por eso es que no tiene ciencia, como dice la Escritura misma. Cuando un profeta de Dios habla, te está diciendo, pueblo mío, los que te dirigen te engañan. ¿Y por qué? Porque como Amashiach vino y dijo que no cumplen con la ley los fariseos. Y el sacerdote en muchas ocasiones se lee en la Escritura, en el Taná, cómo es que han ha hecho que de la ley de Dios le han tirado un paño por arriba para hablarle ellos. No, que el Talmud, que Papalmud, que el libro de la Mará, que qué sé yo, para hablar ellos. ¿Y por quién hablan? Por boca de enemigo. Por eso es que las escrituras cuando dice, hablan como dragón, hablando como bestia. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. No la quieren escuchar por nadie, por la voz de nadie. Entonces van a escuchar a quién? Al dragón. Apocalipsis está bien claro ahí. 13, 11. Ambos están hablando con equivocación. Bueno, volviendo a los orientales, son descendientes. Pero aquellos, yo les digo que ellos no son, los orientales no son de Can, son de Jafé. Israel no es de Can, es De Sem. Israel viene de Sem. Israel es De Sem. El hijo de Noé. de Sem. Si bien los árabes deben de entender que Israel somos de la misma descendencia, del mismo árbol genealógico, mientras que aquellos son de la otra rama, pero quieren quitarle a esta lo de ellos, lo de nosotros. Nos demandó Dios que para nosotros. Y Dios mandó a quitar por los pecados de los cananitas a los cananitas. A otros los quemó porque sus pecados eran demasiados. Dice, ya está al cumplirse ya los 400 años que Dios le dio de plazo para que ellos supieran recuperarse. Y no lo han hecho. No lo han hecho. No lo hicieron. Muchos verán el discurso hoy mío. No sé cómo lo podrán ver, pero yo estoy horrorizado, como dije.
¿A quién están siguiendo los creyentes? Los que dicen que creen en Dios están creyendo en el diablo. ¿Por qué motivo? Porque cambiaron el orden doctrinal del Señor. Todo lo que el Señor reglamentó, su palabra, su constitución, su pacto con el hombre. Porque Dios sabía que iba a estar esta humanidad así, pero entonces escogió un pueblo para hacer una salvación. Porque Él ama lo que creó. De tal así es que tiene prometido volver al hombre como lo puso al principio. Hay muchas cosas declaradas en la escritura, proféticas, por los profetas, por los discípulos de Amachía. Muchas cosas que habló Amachía, que son profecías también. Pero yo me asombro como lo que son estudiosos, que yo supongo que son personas que estudian, abogados, médicos, ingenieros, son personas de talento. ¿Cómo es posible que no puedan ver la sencillez de las escrituras? El reglamento de Dios correcto. ¿Cómo han detenido la palabra del Señor? La han virado para atrás. Han hecho otros formularios de palabras doctrinales que no son las que el Señor habló. El Señor habló que no hubiera idolatría en Israel, que no hubiera nombre de otros dioses, que no hubiera incircuncisión en Israel. Y lo declaré en profecía que ya para los postreros no va a haber nada de eso. Por eso que tienen que sucumbir todas esas religiones y todas esas ideas. Y tienen que mirar, ¿por qué tienen que mirar el que traspasaron? ¿A quién traspasan si no es al Eterno? Porque no están obedeciendo a Mashiach. Mashiach viene en el nombre del Eterno. Los discípulos de Mashiach están predicando la palabra de su apóstol, el maestro. Los fieles ministros profetas de Dios, acotejando en distintas épocas, son salvadores, distintas épocas que Dios ordena, para que comprendan las cosas. No piensen más sus propias ideas, sus pensamientos que no son los de Dios. Entonces abrogan el profeta, la idea del profeta, y empiezan a decir babosadas de lo que el profeta está hablando. Yo digo en Ezequiel, en Isaí, en Jeremías 3:16 creo. O 12. No recuerdo bien, pero bueno, yo lo tengo. Yo lo puedo decir de memoria y no tengo que estar diciendo capítulos. Sí, 16. Pero yo tengo esa fe. Jeremías 3:16. Lo del arca. Lo del arca. Jeremías 3:16 leemos. Habla alto, ¿no? Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Dios, no se dirá más arca del pacto de Dios,
ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Ahora, ¿quién no se acuerda de ella? Yo solo tengo que acordarme de ella. O tengo que proponer que no se acuerden de hacerla. Porque ahí está dicho por el profeta. Es palabra de Dios. Entonces vamos a creerle al profeta una situación y otra vamos a decirle que no al profeta. ¿Qué cuestión? No. Los judíos están mal, están mal. El judaísmo está mal. El judío, por lo mío, lo que te dirigen, dice Isaías, te engañan. Tuercen la carrera de tu camino. Y el camino de Israel es la palabra de Dios. No evangelio de eso de Grecia ni de Roma ni nada de eso. La palabra de Dios. La doctrina del Señor. Que nada tiene que ver con el evangelio de eso del tal Jesucristo ese. Ni es el que estaba el que falleció en la cruz, ni nada de eso. Es el Mesías. Que está dicho en los profetas, por los profetas. Al tercer día de la semana le quitarían la vida al Mesías. No quisieron creerlo. No, eso no está cierto. Porque no queremos, que no nos da la gana. Tenemos que castigar a Dios, porque Dios es el que ordena. Y fue que lo ordenó para quitar los sacrificios. ¿Y por qué causa? Por amor a Israel, porque Israel no podía cumplir con los sacrificios tampoco. Así lo dijeron los apóstoles, los discípulos del Señor. El apóstol se los había dicho. Leyes que no podían llevar los padres, ni la podían llevar ellos tampoco. ¿Y por qué no se pregunta por qué Israel lleva el Shabbat y Israel lleva la circuncisión? ¿Por qué no se hacen esa pregunta? Porque lo que sucede es que aunque Israel lleve el Shabbat y lleve la circuncisión, no oyó el plan que hizo en Hamachía, que tenía preparado todos esos corderitos de expiación. Era un signo de que Dios tenía preparado para el final, para que todo eso fuera allí. Por esa misma causa. Porque sabía que el enemigo de Dios iba a robar por aquí, robar por allá, y no podían cumplir con la ley. Y eso vamos a tener que quitar la ley nosotros, los humanos, la ley de Dios. No es eterna. ¿Cómo va a ser que la quite el hombre? Entonces no saben analizar, no saben ya lo que se perjudica, el no saber orientarse bien sobre una cuestión que se realice en cierto determinado momento. Porque siempre tenemos que tener el derrotero firme, que ni una jota y ni un tilde podía aparecer de ahí, que lo dijo el maestro. Entonces los discípulos después formaron una cuestión ahí, pero era respecto a algo que no se cumplía por causa de la muchedumbre de enemigos que había que darle comida a ellos. Que había que tributar a ellos siempre. ¿Y hasta cuándo iba a haber esa tribulación en Israel? Nahum dijo que la tribulación no iba a pasar 2 veces. ¿Y qué dice la falsa cristiandad? Porque, bueno, la cristiandad es falsa toda, no hay ninguna que sea buena. Porque todos lo han virado al revés la palabra del Señor. La religión todo lo tuerce, todo lo tergiversan.
son cosas que son abominables y son las que aceptan. En orden de quién están orando. De lo que el hombre de pecado y de perdición, como dice Pablo o Shaul. Vamos a ver después quién tituló. No estoy muy conforme con eso del título que da el hombre a los santos. No estoy de acuerdo. Excepto que sea bíblicamente, que sea Dios. Porque aunque sea bíblico, porque está en la Biblia, cuidado con eso. Porque dicen Dios habló y Dios no ha hablado muchas cosas. Que lo han hecho religión y Dios no va a salvar al que esté hablando cosas que él me haya dicho. Por eso Pablo dice, si tú crees, tú guardas el sábado. Si tú con el sábado no guardas la ley, tu circuncisión es hecha en circuncisión, porque la circuncisión es ley de Dios también. Si las plagas fueron ley de Dios, ¿por qué y las plagas que después que mandaría es ley de Dios también? Pero son leyes posteriores que no estaban escritas, que iban a ir sucediendo. No, que los chinos, que España, que Rusia, no, señor. Dios la ordena por donde le da la gana a Dios de ordenarla. Y de tal así es que deja, excepto a Israel de la plaga, sino que le cae a él por medio de otro. Pero Israel se la merece, porque es deudor a Dios, porque le deben a Dios no cumplir con su mandato. Entonces lo que dice el apóstol, si tú no cumples con todos los mandamientos, y le ofende a uno, Dios te hace culpado de todo. Entonces no hay chance. Te pones a nadar y a nadar y ¡pam! Y te vienes a morir a la orilla. Nadaste por gusto. ¿Me entienden lo que quiero decir? Vamos a leer Ezequiel 23, del 33 al 36. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de asolamiento por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y tus pechos arrancarás, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Por tanto, así ha dicho Dios, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Y díjome Dios, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Olá y a Olivá y les denunciarás sus abominaciones? Hay veces que a mí me dicen cosas que son impropias, que no se me deben decir, porque son personas que deben de entender que Amachía dijo que lo perseguirían por causa de su nombre y a uno lo encerrarían, a otro lo azotarían. Así que por lo tanto, todas estas cosas que han sufrido los discípulos del Señor y ha sufrido los que en verdad sufrimos la palabra del Señor,
porque no echamos a nuestra espalda la palabra del Señor y ordena al Hijo del Hombre, nosotros somos hijos de hombre, y Amachía es hijo de hombre, y Dios lo mandó a predicar la palabra de él, su doctrina. Ujú. San Juan 7, 16. Él dice que la palabra de doctrina del Padre, lo que su doctrina, porque es mi doctrina también, y es tu doctrina si la cumples. Todas las ordenanzas de Dios sin faltarle ni en jota ni en tilde. No puedes echarte a la espalda alguna palabra del Señor, porque son cosas que el Señor lo ha dicho. Vemos que cuando nosotros leemos la Escritura está llena de aberraciones, de torceduras, de felonías, que lo que han hecho es tergiversar las Escrituras, torcerlas. Eso es lo que estaba preparado y en eso es lo que están funcionando las personas, las cuales tenemos que declararle. A Machía le declaraba, le decía hipócrita a los fariseos. Ujú. Los sacerdotes no cumplían con la ley. Muchas veces se ve en la Escritura que no cumplían con la ley. Entonces, ¿cómo se echan a la espalda esas cosas? ¿Con qué propósito? De cumplir lo que ellos determinan hacer, y esa no es la doctrina del Señor. En ninguna de las partes, ni la que es predicada o la que se dice en el Taná, en el judaísmo antiguo, como lo quieren llamar, ni como le llaman tampoco, en ese invento de falsedad cristiana posterior a la predicación de Amashiach y sus discípulos, pero que estaba dicho por el Señor, que es palabra de él, que se iba a levantar el que iba a mudar los tiempos, la ley, todas las cosas ordenadas por Dios, y que Dios le iba a dar permiso, porque dice que le daba ahí a operación de rol. Dios los entregó a operación de rol. ¿Y quién es el que es el actor de que se cometan los errores? Y que tiene poder para hacerlo. Pues entonces, ¿qué pasa con los mesiánicos? Que le están dando la espalda al Señor. Vamos a retroceder al capítulo 22, verso 28. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Dios, y Dios no había hablado. Cuando Dios anunció lo que iba a suceder, sí lo habló Dios, pero eso es una advertencia. No es su doctrina para que tú la creas, es para que tú pongas un freno a esa situación embarazosa que se iba a presentar, para cuando ella se presentara, la conocieras y le dieras de lado. Pero ¿qué pasa? Que no le estás dando de lado. No la estás esquivando. Se han concentrado a cosecharse en ella, a engrandecerla y no a oír a Dios. Porque son cosas que sí ha dicho Dios, pero no es para que tú las hagas, sino para que las rechaces.
Por eso es que tienes que observarlo todo y examinar lo bueno. Tú estás escribiendo y entonces estás oyendo lo que está escrito, que eso es una barbaridad que Dios no quiere que tú la creas. ¿Cómo tú vas a cambiar entonces al Mesías por un Jesucristo? Que aunque lo quieren igualar, ese Satanás, lo que está escrito según en el orden que iba a ser el anticristo. Piensa que van a venir porque él entorpece tanto a esa cristiandad que piense que va a haber una tribulación otra vez de Israel. No están oyendo los profetas como lo estoy oyendo yo. No, 1:9 te está diciendo la tribulación no va a pasar 2 veces. Entonces ellos están queriendo que pase. Cuando Dios ya quitó la tribulación de que Israel no está en su tierra, no estaba en su tierra por todos esos años, parecían infinitos, dígame usted, hasta el 1948 no vino Dios a establecer de nuevo otra vez a que Israel tuviera la tierra, los pies en la tierra que prometió. A cómo evoluciona el mundo, que si que eso, usted no sabe que toda esa rebarambaramba es la forma de Dios para que Israel esté aquí gobernando la tierra que le dio. Que aún quieren seguir quitándose y que no quieren los enemigos de los orientales, de los árabes, que son los hijos de Can, quieren destruir esta parte aquí. Y los otros que no son ni árabes, lo forman como árabes. Pero son rebeldes, son africanos. Pero que la doctrina, le meten la doctrina de arriba de Satanás para el disturbio, para la problemática. Y entonces la Europa, los hijos de Sem, se tragan toda esa situación y toda esa envolvencia. Y los hijos de Jafé. Dándole el visto bueno a los que raptan. Al que el mismo diablo puso rapto, arrebato en las escrituras. Mientras que Dios pone otra cosa, como yo les estoy diciendo. Cosas que Dios no habló, son las que están haciendo. ¿Qué doctrina tienen? La que Dios niega. La que Dios te dice, abre los ojos. ¿Y qué hacen los mesiánicos? ¿Qué dicen mesiánicos? El mesiánico soy yo. Y de los que a partir de este conocimiento son iguales. Por eso es que yo digo abiertamente, como hacía el profeta Eliseo, hay que hacer las cosas sin interés ninguno. Porque allá fue el siervo de él a cogerle bienes que traía el príncipe ese para allá y le lanzó Dios una plaga de esa que tenía el hombre ese y a la familia suya los completó. Amén. Por eso yo les digo a esa familia, cuídense de lo que hablan, lo que chanchullan y lo que hablan sobre un siervo que predica su palabra. Que Dios tenga piedad y misericordia y puedan entender las cosas bien. Fíjense bien en las cosas como yo se las digo. Soy un poco bruto, pero analicen
que el Señor me ha dado el entendimiento, cosa que no tenía tampoco. Soy sincero, franco con ustedes. Que todos estos hermanos que están creyendo y que han visto a Jesús, como llaman ellos, no se dan cuenta que es el diablo a quien han visto. No saben que el diablo se transforma en ángel de luz. No saben que es la potencia que tiene para disfrazarse bien y hacerte ver que estás viendo el Mesías y no estás viendo el Mesías, estás viendo el Mesías de Roma, inventado de Roma. A ese es al que ven. A todos esos que se ven en pantalla, en internet, en televisor y eso, esa forma religiosa pagana. Esa fe idólatra, equivocada, ciega. Y está claro que el Señor dijo, si es posible engañará a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Claro que Dios no hace excepción de personas, desde luego, pero Él escogió. Y le dio título a Jacob de Israel para constituir el pueblo de Israel por ahí. Y que no se le puede quitar y no se puede volver atrás ninguna promesa que Dios haya dado. Prometió a Abraham, a Abraham, como le dicen los orientales. El pacto abránico no se debe de desbaratar por ninguna gente fascinerosa de cualquier otra cuestión que no es de la línea de descendencia de Sem. Porque quieren la perturbación y el mal, la idolatría, la equivocación. El perdón de Dios se busca, porque dice buscad y hallaréis. Busca la paz y sígala. Se busca. Metan bien los ojos en la escritura. Examinen las cosas que les digo. Y sean superior. Y desentiéndanse de todo ese rebambaramba religiosa mal constituida, como está dicho por el Señor. Eso está dicho por el Señor. Probar los espíritus. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prueba es la que han hecho? Los que oyen, no analizan, no comprueban. Pero Dios me ha dado espíritu de comprobación. Siempre les reflejo y les digo lo que sucedió con Daddy Young, americano. Sal de los pentecostales, guarda la ley. ¿Y qué dice el maestro nuestro? El Mesías verdadero. Ni una jota ni un tilde puede perecer de la ley. Porque a la vez que hagas perecer algo de lo que Dios ha dicho, tienes perjuicio eterno.
donde te van a meter en el infierno del lago de fuego y azufre. Para que haya paz en tu alma, tiene que estar bien identificado con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Y estos que en realidad han visto bueno, que se constituyan junto con nosotros, que publiquen que esto no vale nada y vale mucho, porque nos permitimos cumpliendo entrar por las puertas del Señor. Amén. Y no por esas que están iluminando en internet, en televisor y qué sé yo, con tanta propaganda mentirosa. Pues reciban la bendición del Señor. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panap Eleja, Beasem Leja Shalom. Repito, apréndanselo. Lo mismo en español que en hebreo, que es de donde recibimos la palabra del Señor, no de Roma, ni Grecia, ni nada de eso. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Shalom, shalom, en nombre de Mashiach.